Así que a la gente le encanta lanzar esas acusaciones de vivir de los éxitos de tus padres, ¿no? Y luego está la clásica etiqueta de holgazana. Pero bueno, aclaremos las cosas. No, no tengo hijos, y no planeo aferrarme al hijo de nadie pronto. En cuanto a casarme, bueno, les haré saber que lo hice a la antigua, sin trucos sucios involucrados. Ahora, hablemos de la dinámica familiar. Mi suegra y mi cuñada, sí, no son exactamente mis mayores admiradoras, siempre con comentarios sarcásticos y calumnias sin fundamento. Créanme, ha sido todo un viaje. De todos modos, soy Karen Williams, 35 años joven. Mi esposo, John, pronto cumplirá 37 años, y hemos estado felizmente casados durante 7 años. La vida dio un giro cuando mi papá falleció hace 6 años. Fue entonces cuando decidimos mudarnos con mi mamá. Hemos sido los tres bajo un mismo techo desde entonces. Afortunadamente, John, una joya, ha hecho de nuestro hogar un santuario, integrándose perfectamente con mi mamá. Pero bueno, mi carrera ha tenido sus altibajos, causándome más estrés del que me gustaría admitir. Después de graduarme de la universidad, trabajé en la empresa de mi padre, donde él era el director ejecutivo. Pero, después de considerar seriamente mis aptitudes, decidí que no era lo adecuado para mí y cambié de trabajo en el primer año de matrimonio. Fue una decisión difícil en ese momento, pero mirando hacia atrás, me alegro de haber hecho el cambio. Tengo 2 hermanos, ambos se unieron a la empresa de nuestro padre. Dado que mi madre también trabajaba allí, parecía natural que yo también lo hiciera, eventualmente. La empresa se especializaba en ingeniería eléctrica, por lo que seguí y completé mi título en ese campo antes de unirme al negocio de mi padre. Como toda mi familia trabajaba en el mismo lugar, nunca dudé de que allí estaba mi futuro. Cuando comencé, me enfrenté a chismes, seguro. Rumores de que solo conseguí el trabajo gracias a mi padre, era de esperar, pero aún así doloroso. Una vez que mis colegas supieron que era la hija del director ejecutivo, hubo una distancia palpable y me sentí excluida. No importaba cuánto me esforzara, siempre se veía como si estuviera viviendo de los éxitos de mis padres, lo cual era frustrante. Mis hermanos se enfrentaron los mismos comentarios, pero demostraron su valía a través de sus habilidades. Así que estaba decidida a no quedarme atrás. Trabajé duro para demostrarles a todos que estaban equivocados y gradualmente ascendí en la escala del éxito. Mi jefe, que evalúa nuestro desempeño laboral, no fue indulgente conmigo a pesar de que soy la hija del director ejecutivo. Me parecía que en realidad era más estricto conmigo que con la persona promedio. Esto significaba que mi ascenso se debía puramente a mis esfuerzos, y se sentía genial ser reconocida. Pero incluso ese logro se vio empañado cuando la gente dijo que era por favoritismo, lo que realmente me desanimó. No importaba lo que hiciera, siempre se veía como si estuviera viviendo de los éxitos de mis padres, lo cual era muy frustrante. 3 años después de unirme a la empresa, conocí a mi esposo. A medida que nos acercamos, me volví particularmente desagradable para el personal femenino. Él trabajaba para una empresa que hacía negocios con la empresa de mi padre y era muy querido por su competencia y personalidad. Sus considerables ingresos también lo convertían en una buena opción a los ojos de muchas mujeres. Había conocido a mi esposo antes de que nos viéramos en el trabajo. Solía verlo a menudo en la librería y en la biblioteca que frecuentaba. Como nos encontrábamos tanto, llegamos al punto en que ocasionalmente charlábamos, y ambos nos sorprendimos cuando terminamos encontrándonos en el trabajo. Nuestro amor compartido por los libros rápidamente condujo a una relación, pero esto provocó celos entre mis compañeros de trabajo, lo que generó chismes. Durante nuestra relación, conocí a la familia de mi esposo, pero mi suegra y mi cuñada no me querían. A menudo hacen comentarios sarcásticos cuando mi esposo y mi suegro no estaban presentes. Lo tienes fácil con un trabajo, gracias a tu padre. Debe ser agradable vivir sin dificultades. Creían que yo vivía de los éxitos de mis padres, disfrutando de un salario alto gracias a ellos. Sin embargo, mi padre nunca contrataría a alguien sin las habilidades, incluso si fuera su propio hijo. Es un hombre de familia y de buen corazón, pero los negocios son los negocios con él. En el trabajo, era estricto y nunca mezclaba los negocios con los asuntos personales. Mi padre no tiene favoritos solo porque soy su hija. Si no tuviera las habilidades, no me habrían contratado.
Ciertamente, respeto las capacidades de mi padre como director ejecutivo y odio a quienes menosprecian su juicio sin razón. Pero, cuando expreso esto, mi suegra simplemente no lo acepta. Mi cuñada también me ataca por supuestamente vivir de los éxitos de otros, y parece resentirse de la estrecha relación que tengo con mi esposo. ¿Cómo demonios se casó alguien tan simple como tú? ¿Qué trucos hiciste? Mi cuñada parece tener un problema aún mayor conmigo porque sus relaciones nunca duran mucho, y aquí estoy yo, felizmente casada con mi esposo. Mi cuñada, que se viste impecablemente con lo que parece ser moda de alta gama, sin duda llama la atención, pero su personalidad aguda parece llevar a romances de corta duración. Más tarde descubrí que mi cuñada fue a la misma universidad que mi hermano, y una vez le había confesado sus sentimientos, pero fue rechazada. Durante una reunión familiar, se reconocieron, y cuando le pregunté por mi cuñada a mi hermano, que parecía conocerla, me contó esta historia. Desde mi punto de vista como su hermana, mi hermano, del que podría presumir, es serio y trabajador, y también es bueno para mostrar consideración por los demás. Además, le gusta la moda, así que supongo que por eso era bastante popular entre las damas. Sabiendo que un hombre así era mi hermano, mi cuñada parecía desahogar su frustración por haber sido rechazada por él, volviéndose más dura en su actitud. Así que me aseguré de mantener mi distancia cuando solo estábamos mi suegra y mi cuñada. Además, cuando iba a casa de mis suegros y tomaba té, sabía raro, como si le hubieran añadido algo. No era evidente al mirarlo, pero parecía que mi suegra me estaba sirviendo deliberadamente comida desagradable como una forma de acoso. Pensé que podría ser mi imaginación, pero cuando la vi sonriendo maliciosamente y ridiculizándome cuando lo señalé, diciendo que no podía apreciar el sabor, supe que era intencional. Ambas siempre están amargadas o malas cuando te ven, pero ponen una cara amistosa frente a los demás. Así que he aprendido a sortearlas para evitar sus comentarios sarcásticos. Con la comida que se sirve en casa de mis suegros, como cortésmente lo menos posible para evitar ser grosera. Si me preguntas si viví feliz después de casarme con mi esposo, diría, no del todo. Aunque mi relación con mi esposo era buena, casarme significaba enfrentar más chismes en el trabajo. Las habladurías a mis espaldas en el trabajo empeoraron que cuando estábamos saliendo, y con el acoso y el sarcasmo continuos de mi suegra y mi cuñada, gradualmente perdí el ánimo. Encontré mi trabajo gratificante, pero el ambiente era tan tóxico que me hizo preguntarme si esto estaba bien, y me encontré reflexionando sobre mi futuro cada vez más. Durante este tiempo, mi padre falleció y mi hermano se convirtió en el director ejecutivo, lo que provocó que se chismeara sobre mí como la hermana del director ejecutivo. Ya conmocionada por la muerte de mi padre, mi espíritu estaba completamente roto. Sentí que ya no podía trabajar en la empresa. Sin embargo, siempre había imaginado que trabajaría en la empresa de mi padre y no había pensado en qué tipo de trabajo podría querer hacer ahora. Años de estar sujeta a chismes y comentarios sarcásticos habían erosionado mi autoestima, y me encontré llorando por cualquier cosa, confundida por mis lágrimas inconscientes y sin siquiera entender por qué estaba triste. Estaba realmente perdida. Al verme así, mi madre y mi esposo estaban realmente preocupados y me cuidaron mucho. Apoyada por estos dos, comencé a recuperarme lentamente e incluso consulté a mi madre sobre el futuro. He estado pensando en probar un trabajo diferente, pero realmente no tengo ninguna habilidad especial. ¿Hay algo que pueda hacer? Diciéndolo en voz alta, me deprimí pensando que no tenía nada que ofrecer y le pregunté a mi madre con voz desanimada. Entonces, para mi sorpresa, mi madre dijo, Karen, siempre te ha encantado leer y escribir historias, ¿no? Creo que serías apta para un trabajo que implique escribir. Sus palabras refrescaron mi memoria. Era cierto. Siempre he sido una ávida lectora y era mejor en las materias de humanidades desde la escuela. Formaba parte del club de literatura, disfrutaba escribiendo novelas y poemas, y era activa y feliz. Todavía me encanta leer libros hasta el día de hoy. Así que, animada por mi madre, comencé a considerar una carrera en la escritura. Tras reflexionar, me di cuenta de que una carrera en ingeniería eléctrica simplemente no era adecuada para mí. Desde que era estudiante, mi madre siempre me había dicho que eligiera un trabajo que me encantara, pero en aquel entonces no lo veía. Supongo que mi madre me entendía mejor de lo que yo me entendía a mí misma. Así que decidí empezar de cero, fijarme el objetivo de convertirme en novelista y comencé a trabajar como tal.
Sin embargo, al ser principiante, era difícil encontrar trabajo y estaba gastando mis ahorros todos los días. Me enfrentaba a mi computadora continuamente, escribiendo. En el pasado, me impulsaba el deseo de demostrar que los demás estaban equivocados, pero ahora estoy trabajando duro para mí misma y, a pesar de los desafíos, lo encuentro más agradable. Dediqué innumerables horas a crear historias, superando el tiempo que pasaba en mi trabajo anterior. Día tras día, me sumergía en la narración. Lenta pero constantemente, mis ingresos comenzaron a aumentar. Al final del segundo año, ganaba cerca del salario promedio de un oficinista, aunque era inferior a lo que solía ganar. En el cuarto año, todo cambió. Una de mis novelas recibió un premio y se publicó, abriendo puertas que nunca imaginé. Poco después, conseguí un contrato con la editorial, lo que garantizaba un flujo constante de trabajo. Para el quinto año, gracias a una novela exitosa, mis ganancias superaron incluso el sustancial salario de mi esposo. Mis historias comenzaron a tomar nuevas formas, adaptadas a cómics y dramas, lo que aseguraba un flujo constante de ingresos. El viaje no ha sido fácil, pero como novelista, encontré mi verdadera vocación. Ahora me doy cuenta de que mis trabajos anteriores no eran los adecuados para mí. Sin embargo, no podría haber llegado tan lejos sin el apoyo inquebrantable de mi madre y mi esposo. Han sido mi roca a lo largo de este increíble viaje. En cuanto a mi suegra y mi cuñada, cuando escucharon que me convertí en novelista, simplemente asumieron que no lo lograría y comenzaron a hacer comentarios sarcásticos, sugiriendo que estaba viviendo a expensas de mi esposo. Después de que falleció mi suegro, sus comentarios parecieron empeorar aún más. Como escribo principalmente en casa, me han llamado nerd. Y, como nuestra casa está en un condominio de lujo de gran altura, sus celos hacen que sus comentarios sean aún más desagradables. Simplemente estás holgazaneando en casa, viviendo de las ganancias de tu esposo, ¿no? Debe ser agradable. La vida es fácil cuando no tienes que trabajar para ganártela. Asumen que mi esposo es quien compró nuestro condominio y cubre todos nuestros gastos de manutención. Están convencidas de que no contribuyo financieramente, especialmente desde que cambié de carrera para convertirme en novelista. Sin embargo, el condominio en realidad fue la herencia de mi padre, por lo que mi esposo no tiene nada que ver con eso. Además, el edificio tiene tan buenas comodidades que apenas necesito salir, lo que solo refuerza su idea errónea de que soy una nerd. Pero divido los gastos de manutención con mi esposo, y aunque les he explicado esto, todavía creen que mi esposo lo paga todo, por lo que continúan haciendo sus comentarios a sus espaldas. Y yo simplemente lo soporto, aunque definitivamente es estresante. También hacen comentarios groseros sobre cómo no he dado a luz a un hijo. Esto comenzó cuando cumplí 30 años, y es tan agotador. Pero, ahora que tengo 35 y todavía no estoy esperando, yo misma estoy empezando a preocuparme. Me hicieron sentir incómoda dos personas y, a pesar de explicarles repetidamente los asuntos laborales, no escuchaban y simplemente me insultaban. Así que busqué un poco de consejo de mi madre y mi esposo. Cuando trabajaba en la empresa, no consulté a nadie hasta que llegué a mi punto de quiebre, así que aprendiendo de eso, decidí hablar con ellos desde el principio. Pero aparte de mi madre, dado que las dos son parte de la familia de mi esposo y actúan como personas decentes frente a él, me aseguré de transmitirle las cosas con los términos más amables posibles. No tienes que lidiar con esas dos, yo me encargaré de cualquier reunión o comunicación con ellas. Él sabía sobre el periodo en el que estaba emocionalmente inestable debido a las habladurías a mis espaldas, y por preocupación, trató de asegurarse de que no tuviera que verlas más de lo necesario. Gracias a él, las ocasiones en que fui objeto de sus comentarios sarcásticos disminuyeron, pero todavía hubo momentos en que su malicia me afectó y me desanimó. Sin embargo, la idea de que tengo aliadas en mi madre y mi esposo me ayuda rápidamente a recuperarme. En cuanto a no poder tener hijos, mi madre, que me tuvo a una edad más avanzada, me aseguró que no había necesidad de apresurarse. Simplemente no es el momento adecuado todavía. Te tuve más tarde en mi vida, así que no hay razón para preocuparse. ¿Tú qué piensas? De acuerdo, no me estresaré demasiado por eso y esperaré pacientemente. Hablando con mi madre, considerando mi carga de trabajo actual y la negatividad de esas dos, pensé que no podía permitirme tener hijos ahora. Así que, aunque me sentía presionada, decidí no preocuparme por eso tanto como fuera posible.
Todavía recibía comentarios sarcásticos de las dos, pero mi estado mental era más estable que cuando trabajaba en la empresa. La casa que nos dejó mi padre estaba bien diseñada y bien ubicada, así que vivía en paz con mi madre y mi esposo y me sentía feliz. Además, con el equipo de gimnasio y el espacio de trabajo en las instalaciones compartidas, podía hacer ejercicio y tomar descansos durante el trabajo, lo que me ayudaba a pasar el día sin problemas. Sin embargo, un día, mi madre, que había estado trabajando enérgicamente, de repente se desplomó y falleció de un derrame cerebral. Había ido a trabajar como de costumbre ese día, y la había despedido con una sonrisa. No tenía enfermedades crónicas y pensé que viviría mucho más tiempo, así que me quedé atónita cuando me enteré. Para cuando llegué al hospital, mi madre ya había fallecido. La miré, parecía como si se acabara de quedar dormida, con incredulidad. No parecía real. Pero, mientras organizaba su funeral, mis sentimientos finalmente se calmaron y lloré en silencio. No puedo creer que se haya ido tan de repente, estaba bien esta mañana. Mi esposo, sabiendo lo animada que estaba mi madre por la mañana, lloró con incredulidad. Tenía una relación cercana y larga con ella, por lo que también estaba de luto. Aunque estábamos tristes, preparamos el velorio y el funeral, y nos encargamos de la recepción. Al ver a conocidos venir y llorar, me di cuenta de lo amada que era mi madre y me sentí consolada. Mi madre, mi cuñado y mi cuñada vinieron, y tal vez porque estaban con mi esposo, actuaron con tristeza. Pero, cuando mi esposo estaba ocupado con otras personas, me susurraron, con tu madre muerta, las cosas van a ser difíciles de ahora en adelante. Y como somos familia, no necesitamos dinero de condolencia, ¿verdad? No se preocupen, no les daré ni un centavo a quienes solo buscan dinero. Me horrorizó su insensibilidad en ese momento. Fueron tacaños con el dinero de condolencia e incluso se burlaron de mí, diciendo que había dependido demasiado de mi madre para mi edad. Todavía estaba en estado de shock y entumecimiento después del repentino fallecimiento de mi madre, pero no pude evitar sentirme enojada por la insensibilidad de esas dos. Antes de que pudiera responder, mi esposo se acercó y las dos rápidamente fingieron estar tristes y se fueron. Me sorprendió su descaro, pero decidí concentrarme en el luto por mi madre en lugar de detenerme en su rudeza. Incluso después de que terminó el funeral y regresé a casa, todavía estaba abrumada por el dolor y me sentía apática. Me senté en el sofá, todavía aturdida. Durante los preparativos del funeral y el servicio en sí, me mantuvieron lo suficientemente ocupada como para distraerme un poco del dolor, pero una vez en casa, los recuerdos de mi madre volvieron a inundarme. Pensar en lo vibrante que había sido me puso aún más triste, y la sensación de pérdida era abrumadora. Tenía los ojos y la nariz irritados por todo el llanto, pero estar de vuelta en casa me hizo darme cuenta de lo poco que había pasado desde que ella todavía estaba viva. Y, a pesar de pensar que había llorado todas mis lágrimas en el funeral, me encontré llorando de nuevo. Estaba sumida en mi dolor, pero una parte racional de mi mente sabía que no podía permitirme permanecer así. Tenía muchos manuscritos que escribir antes de una fecha límite. Con el funeral y todo, ya había hecho arreglos con la editorial y sabía que no podía aprovecharme más de su comprensión. Mi madre apoyó mi carrera, así que en su honor traté de calmar mi dolor y decidí volver a la normalidad a partir de mañana. Mientras hacía esto, recibí una llamada de la recepción diciendo que había alguien en la puerta que decía conocerme. Mi esposo investigó más a fondo y descubrió que eran mi suegra y mi cuñada. Me pregunté qué podrían querer, ya que nos acabábamos de ver en el funeral. No tenía ganas de verlas, pero con la esperanza de distraerme de mi tristeza, me lavé la cara y decidí bajar con mi esposo. Mientras descendíamos a la entrada del primer piso, desconcertados por su visita, nos arrepentimos. Antes de que pudiéramos siquiera hablar, dijeron con una sonrisa, vamos a vivir en tu casa a partir de hoy, así que muéstranos los alrededores, por favor. Y como esta es nuestra casa ahora, tú, una extraña, debes irte de inmediato. Nos quedamos atónitos por sus palabras, sin poder comprender. Mientras nos quedábamos allí boquiabiertos, exigieron que nos diéramos prisa y les mostráramos la casa. No entendía lo que estaba pasando, pero para llegar al fondo del asunto, mi esposo sugirió que fuéramos a un Starbucks cercano para hablarlo. Estaba preocupado por mostrarles la casa de inmediato. En lugar de eso, dense prisa y muéstrennos la casa. Es nuestra a partir de hoy. Sí. Dense prisa. Ambas se quejaron.
aparentemente insatisfechas con la idea de discutir el asunto en cualquier lugar que no fuera la casa. El alboroto comenzó a atraer la atención de otros residentes en la entrada, que comenzaron a preguntarse qué estaba pasando. Primero, no hagamos una escena. Por favor, expliquen por qué decidieron repentinamente vivir aquí. Mi esposo explicó que no podíamos simplemente darles la casa porque los bienes de mi madre aún no se habían liquidado. Y de alguna manera mi esposo logró persuadirlas para que fueran a un restaurante cercano. Después de pedir bebidas, escuchamos su historia, y lo absurdo de todo hizo que mi dolor anterior desapareciera en un instante. Esa casa le pertenece a John, ¿no? Tu madre la estaba pagando, pero ahora que se ha ido, en lugar de mantener a una nerd, también podríamos vivir allí juntas. Deberías divorciarte de esa nerd a la que mantienes y venir a vivir con nosotras. Parecían bastante satisfechas de sí mismas, afirmando que era una buena idea. Tenían la impresión de que el condominio de gran altura le pertenecía a mi esposo, y como mi madre falleció, exigieron que viviéramos juntos. ¿De qué están hablando? Mi esposo estaba desconcertado por sus afirmaciones absurdas, que hicieron como si fueran lo más natural del mundo. Parecía que se estaba enojando, especialmente con los insultos que me lanzaban, pero comenzó a aclarar tranquilamente su malentendido. En primer lugar, ese condominio es de Karen, heredado de su padre, no mío. Y Karen no está desempleada, tiene un trabajo. Expliqué que yo era la dueña del condominio, que era parte del legado de mi padre, y que trabajaba como novelista de gran éxito de ventas. Sin embargo, no lo aceptaron. ¿Una novelista? Eso no es un ingreso estable. No hay necesidad de defenderla solo porque es tu esposa, ¿verdad? Defendiéndola así, ¿te han lavado el cerebro o algo así? Será mejor que te divorcies de ella rápidamente. Incluso mencioné mis obras que ya eran populares en los medios, pero se rieron, calificándolo de mentira. ¿Qué tipo de crianza le permite a alguien hablar así? ¿Tu madre no te enseñó nada? Sería mejor que no dijeras tales mentiras. Al ser ridiculizada por mi madre y el trabajo en el que he puesto mi corazón, realmente me estaba enojando. He sido paciente hasta ahora, pero decidí que ya era hora de hablar. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca, mi esposo, que había estado explicando irritado a las dos personas que no escuchaban, perdió la calma antes que yo y estalló en ira. Ya basta. Dejen de decir tonterías. No se atrevan a burlarse de Karen. Las dos se sorprendieron por la rara muestra de furia de mi esposo. Lo hemos explicado una y otra vez. ¿Cuántas veces necesito decirlo para que lo entiendan? Karen no está siguiendo su carrera de escritora a medias. Con el arrebato de mi esposo, pareció que finalmente comenzaron a darse cuenta de que todo lo que habíamos estado explicando era la verdad, y la confusión se apoderó de ellas. Está bien, lo entiendo, lo sentimos. Entonces vivamos juntos. Ya les dije a mis amigos que me mudaría al condominio de gran altura. Va a ser vergonzoso si no lo hago. Así que déjenos mudarnos. Aún así, sin arrepentimiento ni disculpas sinceras, su actitud sobre querer vivir con nosotros no cambió. Mi esposo, cada vez más enojado, declaró: de ninguna manera vamos a vivir con ustedes dos. Simplemente regresen a casa. Parecía más decepcionado que yo de que su propia familia sugiriera tal cosa. Su rechazo hacia ellas, aún más fuerte, entró en pánico por sus palabras. Comenzaron a suplicarle a mi esposo que las dejara quedarse. Estamos en un aprieto. Ya vendimos nuestra casa familiar y no tenemos dónde vivir. ¿Qué? ¿Qué quieren decir? Resultó que habían vendido su casa sin decirnos nada, asumiendo que podrían mudarse a la nuestra. Ya estaban haciendo arreglos para mudarse y ni siquiera habían buscado otro lugar, comenzando a hacer afirmaciones descabelladas por desesperación. Entonces, ¿está bien para ti si tu familia se queda en la calle? Solo déjenos quedarnos contigo. Renuncié a mi trabajo pensando que iba a vivir en el condominio. Sus rostros palidecieron mientras le imploraban desesperadamente a mi esposo que las dejara quedarse en nuestra casa. Mi cuñada renunció a su trabajo, al parecer. Y después de burlarse constantemente de mí por ser una nerd, está bastante claro que tenía toda la intención de vivir a expensas de mi esposo. Y es simplemente grosero, familia o no, aparecer y anunciar eso de esa manera. Por la avalancha de quejas a mi esposo, era obvio que me consideraban la villana,
imaginándose a sí mismas como las heroínas, salvando a mi esposo de mí. Por eso pensaron que sería una gran idea aparecer de la nada, convencer a mi esposo de que me echara y luego mudarse juntas, pensando que estaría encantado con eso. Nos encargaremos de todo en casa, así que todo está bien, ¿verdad? Nos gustaría recibir algo por hacer las tareas del hogar, si está bien. Afirman que harán las tareas del hogar, pero también tienen el descaro de pedir una asignación. Me quedé completamente desconcertada por su actitud descarada. Estaba enojada con ellas, claro, pero más que eso, comencé a pensar que enojarme con ellas era simplemente una pérdida de energía. Mi esposo comenzó a enojarse aún más con su comportamiento audaz. Si van a vender la casa familiar, ¿por qué no me dijeron nada al respecto? Es culpa suya, así que si no hay casa, ese no es mi problema. Se negó rotundamente. Y cuando se dieron cuenta de que no podían persuadirlo, tuvieron el descaro de pedirme que lo hiciera. Oye, Karen, ¿podrías hablar con John para que nos deje quedarnos? No te diremos que te vayas, y está bien si vives con nosotras. Si las cosas siguen como están, nos quedamos sin opciones. Por favor, convéncelo. Después de todas las burlas hacia mí, qué arrogancia tenían. Es mi casa, a mi nombre, pero actúan con tanta prepotencia. Siempre he detestado la idea, pero si alguna vez viviera con ellas, seguramente me atormentarían. Antes de que pudiera negarme sarcásticamente, mi esposo volvió a estallar, explotando de ira. Ya basta. Después de todas las tonterías que le han dicho a Karen, tienen mucha cara. Basta. Pidan una parte del dinero de la venta de la casa y regresen de donde vinieron. Ya ni siquiera quiero verlas. Y con eso, hizo una declaración directa de repudio. A pesar de sus persistentes intentos de aferrarse a mi esposo, las ignoramos, pagamos la cuenta y salimos rápidamente del restaurante. Todavía aparecían descaradamente en nuestro condominio de lujo de vez en cuando, sin arrepentirse. Después de que le expliqué la situación al administrador del edificio, les advirtió a esas dos que si seguían haciendo alboroto llamarían a la policía y las echarían. Pero, seguían apareciendo, merodeando por la puerta principal, acosando a mi esposo para que las dejara entrar o para que les diera ayuda financiera. Cuando mi esposo finalmente se hartó y amenazó con llamar a la policía, dejaron de venir. Parece que hablaba en serio sobre cortar los lazos. Seguí adelante y tomé las medidas legales necesarias para repudiarlas. Pero luego, mi teléfono se inundó de mensajes y correos electrónicos, rogándome que las dejara vivir con nosotros y pidiéndome dinero. Se volvió tan abrumador que tuve que bloquear sus números. Resulta que su casa familiar no valía mucho y no tenían ahorros propios. Entonces, terminaron vendiendo lo que pudieron y mudándose a un apartamento barato y destartalado. Ahora se las arreglan con múltiples trabajos de medio tiempo, viviendo una vida ocupada. Mientras tanto, me llegaron buenas noticias, estoy embarazada. Después de preocuparme durante tanto tiempo por no poder tener hijos, esta noticia me trajo una inmensa alegría y un rayo de esperanza. Con los mensajes constantes finalmente silenciados, estoy decidida a ser el tipo de madre con la que mi hijo siempre pueda sentirse seguro, como mi propia madre. Y mientras espero ansiosamente la llegada de mi bebé, sigo dedicada a mi trabajo.